Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Jorge Martín Ruiz Barrantes, aquí desde Lima, Perú. Nuevamente para compartir con ustedes un pequeño video, una pequeña enseñanza. Estoy meditando en estos días, ¿no? En estos días ya que en donde el 2015 está terminando, estoy meditando bastante y bueno, y Dios me viene hablando a mi vida, ¿no? En lo personal y lógicamente, ¿no? La forma en que Dios me habla a través de la palabra de Cristo, que yo he puesto, he hecho morar en abundancia en mi corazón, ¿no? Lo cual justamente la Biblia nos lo pide, ¿no? A través del apóstol Pablo, y que cuando nos dice, ¿no? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, ¿no? Enseñándonos. Es decir, cuando la palabra de Cristo está morando en abundancia en nuestros corazones, pues justamente podemos ser enseñados y a través de esta enseñanza desde nuestro interior, por el Espíritu Santo, pues ser guiados por Él, ¿no? Ser guiados por Él. Y, y hay unas palabras del apóstol Pablo dentro de su experiencia como cristiano, en su experiencia ministerial, que él expresa, que aparentemente son unas palabras de derrota, pero en realidad son unas palabras que son realmente no de derrota, sino de super victoria, de super éxito, de super optimistas, ¿no? Porque revelan cosas muy importantes. ¿Y cuáles son estas palabras? Me refiero a estas palabras que él menciona en 2 de Corintios, en el capítulo 5 si no me equivoco, cuando él, entre otras cosas, ¿no? Él dice, derribados, pero no destruidos, ¿no? Y bueno, y posiblemente, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes, así como yo, ¿no? En lo personal, en mi vivencia, pues yo he experimentado muchas veces esto de estar derribado, ¿no? Esto de estar derribado. Y sí, yo estoy seguro que muchos de ustedes también, ¿no? Muchos de ustedes también, ¿no? Y claro, es parte de la experiencia dentro de la vida cristiana. Es decir, no siempre estamos de pie, no siempre estamos, vamos a decir así, victoriosos en el sentido práctico, en el sentido experimental. Evidentemente, ¿no? O sea, eh, hay una victoria que el Señor nos da, ¿no? Que el Señor nos da a través de Jesús, ¿verdad? Pero lo importante es que esta victoria sea una victoria experimental. Y muchas veces no es experimental. Pero Pablo, sin embargo, él menciona algo muy importante y con mucha sabiduría al respecto, ¿no? Para que justamente no ejerzamos una fe presuntuosa, una fe insensata, ¿no? Sino más bien ejerzamos una fe realmente eficaz, ¿no? Y la fe eficaz es la fe que se fundamenta en las escrituras, repito, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿no? Derribados, pero no destruidos, ¿no? Esto es muy importante, derribados pero no destruidos. Y esta es la gran verdad en la que nosotros tenemos que pararnos siempre, ¿no? O sea, los creyentes, los hijos de Dios, ¿no? Aunque hemos nacido para vencer. Noten que ese es el punto, nacidos para vencer, ¿no? Y como también dice el apóstol Pablo, que estamos peleando la buena batalla de la fe, ¿no? O sea, ¿por qué estamos peleando una batalla? Evidentemente porque en esa batalla tenemos que salir vencedores, ¿no? Es la idea de Dios, es lo que Dios quiere, que hagamos vencedores. Por eso es que Juan dice que hemos nacido para vencer, ¿no? Y como digo, Pablo, él con mucha libertad, él dice, ¿no? Derribados pero no destruidos, ¿no? Los creyentes, los hijos de Dios, ¿no? Los ministros, todos, muchas veces somos derribados. Pero una cosa que siempre tiene que estar bien claro en nosotros, pero nunca destruidos, ¿no? Nunca destruidos. El punto es ese, ¿no? Nunca destruidos. Y esto implica que somos derribados, pero nos volvemos a levantar, ¿no? Nos volvemos a levantar. ¿No? ¿Por qué? Porque lógico, ¿por qué? Porque tenemos al Señor omnipotente, ¿no? Él ha prometido ser nuestro ayudador y Él siempre nos tiene de su mano, ¿no? Así que siempre nosotros nos vamos a levantar, siempre nos vamos a levantar. Vamos a ser derribados, pero ojo, pero sí, nunca vamos a ser destruidos, ¿no? Entonces hay una diferencia entre ser derribados y ser destruidos, ¿no? En este año quizá que ya está terminando,
Quizás hemos sido derribados muchas veces, quizás has sido derribada muchas veces, pero no ha sido destruida. O sea, tú todavía existes, tú vives, tú estás ahí firme, hay un futuro todavía para ti, ¿no? El Señor te tiene de su mano y te está levantando, ¿no? El Señor siempre nos levanta, ¿no? Y lo interesante es que el apóstol Pablo, cuando habla de esto, él sigue escribiendo algunas cosas más en esta porción de Segunda de Corintios, ¿no? Y cuando él llega a un punto que es clave, ¿no? Que es un punto que es clave porque nos revela cuál fue el secreto, o sea, cuál fue el secreto en la experiencia de Pablo y cuál es la clave para nosotros en nuestra experiencia, el ser derribado y no destruido, ¿no? Por lo tanto, salir vencedor, ¿no? Salir vencedor, ¿no? Es decir, el secreto es lo que Pablo dice, ¿no? Que vivimos confiados siempre, ¿no? Ahí en el capítulo 5 dice, vivimos confiados siempre, ¿no? Vivimos confiados siempre, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Entenderlo. Eh, es decir, vivimos confiados siempre. Esa palabra siempre implica en toda situación, en toda situación. Es decir, un creyente que realmente tiene fe, un creyente que realmente tiene fe en Dios, un creyente que realmente tiene fe en la palabra de Dios, un creyente que realmente tiene fe en las promesas de Dios, es un creyente que vive confiado, es decir, que vive siempre descansando, reposado, esperanzado, o sea, es decir, con una expectativa positiva en Dios, ¿verdad? Por más que, pues, esa situación por la que has estado atravesando o estés atravesando sea la más dura que sea, ¿no? Entonces, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque vivimos confiados. Es decir, como creyentes nosotros tenemos que aprender a vivir confiados. Tenemos que aprender a vivir confiados. ¿Por qué? Porque evidentemente, es decir, no todos los creyentes, o sea, ni nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros nacimos de nuevo, pues no nacimos de nuevo y al instante obtuvimos pues una confianza enorme en Dios. No, esta confianza es una confianza que se fue edificando y se va edificando conforme nosotros pues vamos creciendo en nuestra intimidad con Dios mediante la palabra, mediante la oración, mediante la gracia de Dios que opera justamente a través de la palabra, que opera a través de la oración, que opera a través de congregarnos siempre, ¿no? De estar recibiendo, ¿verdad? Esa guía del Espíritu Santo. En fin, vamos creciendo en confianza en Dios, ¿no? Que nos tiene de su mano. Eso sí, todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que edificar esa confianza. Edificar esa confianza hasta el punto en que podamos nosotros también declarar, ¿no? Declarar, confesar, decir, como tú quieras llamarlo, pues podamos nosotros decir que vivimos confiados siempre. Es decir, en las buenas, en las malas, en las muy buenas y en las muy, muy, muy malas. Es decir, no importa la situación, vivimos confiados siempre. Esa fue la clave. Y esa es la clave bíblica. ¿Para qué? Para que cuando seamos derribados, nunca seamos destruidos. Siempre nos levantemos y sigamos adelante hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y Pablo avanza un poquito más, ¿verdad? En esta revelación de que vivimos confiados siempre, ¿verdad? Como clave para poder justamente levantarnos cuando somos derribados y lograr la victoria que Dios quiere que logremos frente a la situación que estamos enfrentando, pues Pablo dice algo más, porque por fe andamos, porque por fe andamos, ¿no? Porque por fe andamos y no por vista, porque por fe andamos y no por vista. Ahora, en el contexto de todo lo que estamos mencionando y en el contexto de todo el capítulo que tú puedes leer en casa, ¿verdad? En el contexto, la idea es esta, ¿no? Cuando dice, porque por fe andamos y no por vista. Es decir, yo no ando, o sea, Pablo decía, yo no ando por las circunstancias que yo pueda ver, por las circunstancias que yo pueda experimentar, ¿no? Que muchas veces son circunstancias en las que estoy derribado, ¿verdad? O sea, yo no ando.
yo no ando basado en estas circunstancias, ¿verdad? No, yo no ando en eso. Yo ando fe, por fe. ¿Y esto qué significa? Significa lo que dice en un pasaje anterior, ¿verdad? Hablando de la fe también, donde dice, ¿no? Es decir, mirando lo que no se ve. Esa es la idea, ¿no? O sea, porque la fe en esencia, ¿qué cosa es? Es andar en esta tierra mirando no lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es justamente el mundo espiritual. El mundo espiritual, ahí donde en primer lugar está nuestro Padre Dios, ahí donde está nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí donde están los ángeles, ¿verdad? Que están al servicio de nosotros, que somos los herederos de la salvación, ¿verdad? Ahí en donde están todas nuestras bendiciones, esas bendiciones con las que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí en donde están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bueno, es ese mundo invisible, ese mundo invisible. Nosotros andamos no por lo que estamos viendo con nuestros ojos en el mundo natural. ¿Por qué? Porque no andamos por nuestros sentidos naturales, no andamos por lo que vemos, no andamos por lo que tocamos, no andamos por lo que sentimos, andamos por la fe, mirando lo que no se ve, decir, no, ando por fe, no por vista. Es decir, es no mirando las cosas que se ven, sino las que se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, ¿verdad? Es decir, circunstancias adversas son temporales, y al ser temporales pasan, ¿verdad? Como las tribulaciones, toda tribulación que es momentánea pasa, ¿verdad? Pero las que no se ven son eternas. Es decir, son permanentes, permanecerán por siempre, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esta gran revelación, si queremos nosotros experimentar esto que Pablo dijo, ¿no? De que derribados, pero no destruidos, ¿no? Y esto lo digo ¿por qué? Porque, aunque quizás lo nieguen muchos, hay muchos creyentes, hay muchos cristianos en la iglesia del Señor que ha sido derribado y que ha sido destruido, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque simplemente, es decir, no le ha llegado la revelación de la palabra necesaria, ¿verdad? A su vida, de tal manera que, basado en esa revelación, surgiera en este creyente la fe necesaria, la fe eficaz, esa fe que hace que tú te levantes, mirando lo que no se ve, que hace que tú vivas confiado siempre, siempre, ¿verdad? Y siempre mirando lo que no se ve. Es decir, sabiendo que aunque que por acá hay escasez, pues realmente yo tengo abundancia. Sabiendo que por acá hay síntomas de enfermedad, por aquí en el mundo espiritual yo tengo sanidad, porque la sanidad ya ha sido provista para mí en Cristo Jesús, sabiendo que por aquí, en lo práctico de mi vida, yo pueda encontrar fallas y pecados en mi vida, pues por aquí yo tengo la perfección en Cristo Jesús, ¿no? Y estoy libre de toda condenación. Por lo tanto, siempre, siempre, mirando hacia el mundo espiritual, siempre voy a encontrar que mi Dios siempre está allí para mí, así como cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre y el padre le extendió sus brazos para recibirlo, siempre voy a encontrarme con un padre amoroso que extiende sus brazos para mí y que cuando llego a él, pues él me va a abrazar con su tierno amor, me va a proteger con su tierno amor, me va a restituir todo lo perdido con su tierno amor, me va a arreglar una fiesta para mí, pues con su tierno amor. O sea, es decir, si yo miro para el mundo natural, yo puedo ver muchas cosas que sean contrarias, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios dice. Pero si miro por la fe hacia lo que la palabra de Dios dice, miro hacia el mundo espiritual, pues voy a encontrar solamente todo lo bueno que Dios ha provisto para mí en Cristo Jesús. Por eso, la clave para que cuando somos derribados, porque eso nos pasa, cuando somos derribados, no seamos destruidos y nos levantemos y sigamos para adelante en pos de nuestros sueños y en pos de todo aquello que Dios tiene dispuesto para nosotros como su propósito
para nuestra vida? Pues la clave es que nosotros vivamos confiados siempre, andando por fe y no por vista, mirando lo que no se ve, es decir, mirando siempre hacia el mundo espiritual, mirando siempre hacia mi Padre Celestial, ese Padre maravilloso que está siempre a mi lado, que ha prometido nunca dejarme ni nunca desampararme. Hemos nacido para vencer, hemos nacido para vencer. Así que, si en este año que este termina hemos sido derribados, hemos sido golpeados, maltratados por las circunstancias, ¿verdad? Bueno, levantémonos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros no podemos ser destruidos. No podemos ser destruidos, porque tenemos todos los recursos a nuestra disposición, todos los recursos espirituales disponibles a nuestra disposición para que nos levantemos y sigamos adelante en el contexto de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo? Confiando siempre en Dios, caminando por fe y no por vista. Que Dios te bendiga ricamente. En el amor de Cristo, nos estamos viendo en un próximo video. Bendecidos.